Fíjense que la Coparmex está presentando un reporte que hace con mucha seriedad para conocer cómo se encuentran las condiciones de sus agremiados. ¿Cuánto expectativa hay de crecimiento? ¿Cuántos empleos se generaron? ¿Cuántas unidades de negocio nuevos surgieron? ¿Cuáles son los desafíos para invertir en las unidades de negocio que forman parte de la Coparmex? ¿Cómo han transitado con temas tan importantes como la seguridad, por ejemplo? Y este estudio, con esa seriedad, es una fotografía, es una herramienta con mucha información, por eso se llama Data Coparmex, que permitiría, entender, ¿no? Entender una mirada que hacen los socios de la Coparmex en el país. Yo quiero agradecer al presidente nacional, que siempre que lo busco me toma la comunicación. Ha sido un día sé que estresado porque ha estado con muchos medios, ha presentado Data Coparmex al país. Es José Medina More Casa y pues hoy comparte algunos datos con el Bajío Mexicano. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto me da siempre hablar contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Qué gusto saludarte. Oye, Pepe, este ejercicio se ha vuelto muy interesante, Data Coparmex. A ver, cuéntanos un poquito qué es, qué refleja, qué les significa para Coparmex esta investigación. Sí, bueno, son 10 variables, Héctor, que cuatrimestralmente levantamos. Tienen que ver con una encuesta que enviamos a las empresas socias de Coparmex, y que se complementa con información del INEGI, y eso nos permite tener pues una fotografía de cómo está las empresas en promedio en el país, pero también en particular en cada estado del país. Y en este caso presentamos 4 de estas 10 variables, que es el ánimo para invertir, es la seguridad, por otro lado, el costo, el gasto regulatorio, es decir, cuánto le cuesta a las empresas precisamente todos los procesos regulatorios, y finalmente la percepción que tienen las empresas con respecto al desempeño de sus gobiernos en cada uno de los estados. Qué interesante. A ver, vamos a ver si podemos tener un comentario tuyo general de cada dato. A ver, empecemos con el de la seguridad, mi querido Pepe. ¿Qué te dicen los socios de Coparmex en México sobre el tema de seguridad? Sí, bueno, en este caso se repite la situación de que una de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Les preguntamos qué tipo de delito. En primera instancia es el robo de mercancías. En segunda instancia ya es la extorsión, en donde el 70% de la extorsión es telefónica o redes sociales, un 30% es cobro de piso. Esto está aumentando, Héctor, era el 24%, ahora es el 30%. En tercer lugar está el delito cibernético, que está creciendo de manera exponencial, y el cuarto lugar es el robo de vehículos. Entonces, sigue creciendo la inseguridad, está pegando a las empresas, aumenta este porcentaje de empresas, ya es el 54% de las empresas que han sido víctimas de un delito. Por eso decimos, en promedio es como una de cada 2 empresas que ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Claro, es prácticamente la mitad, un poquito más, incluso la mitad de las empresas socias de Coparmex han sido víctimas de alguno de estos delitos, preponderantemente el robo, la extorsión, el cobro de piso, el delito cibernético y el robo de autos. A ver, ligo esta parte, Pepe, de los resultados de la seguridad. A ver, ¿cómo ha esto influido en el ánimo de inversión? Que al final tú eres un empresario, lideras un organismo muy importante en este país como es Coparmex. A ver, ¿cómo se sienten tus colegas con este escenario de seguridad vinculado a sus ánimos, a sus expectativas de invertir, de crecer, de abrir nuevas unidades de negocio? ¿Cómo cruzamos ahí este par de variables? Sí, fíjate que a pesar de la creciente inseguridad, el ánimo para invertir se mantiene. Es decir, el 51% de las empresas socias de Coparmex nos dicen que van a invertir en este año. Les preguntamos en qué será su inversión, y la mayor parte se va en el crecimiento de colaboradores, seguido del el aumento de oferta de productos y servicios, y finalmente en tercer lugar está el aumento de puntos de venta de sucursales.
También les preguntamos cuáles son los impedimentos para que se dé estas inversiones y nos manejan, Héctor, la incertidumbre sobre el contexto económico, la inseguridad y también la incertidumbre en el contexto político. Es interesante ver, Héctor, que cuando hablamos con empresas extranjeras que están interesadas en invertir en México, sobre todo por el nearshoring, nos hacen ver que lo que las detiene para hacer estas inversiones coincide en que es, por un lado, la falta de certidumbre jurídica, en segunda instancia, la seguridad, y en tercera instancia, la falta de energía disponible, sobre todo energía limpia. Entonces, en este caso, el tema de la creciente inseguridad afecta tanto la inversión extranjera como la inversión nacional. El mapa es muy claro. Los puntos rojos del mapa de inversión en México los tiene la Coparmex muy claro en este Data Coparmex, hablando de seguridad, hablando de energía, hablando de temas electorales. Ahí están los focos rojos que hoy en este año están inhibiendo o influyendo en el ánimo de inversión de los empresarios adheridos a la Coparmex. A ver, ligo ahora una tercer variable, Pepe. Hablo con el presidente nacional de Coparmex, Pepe Medina Mori-Casa, sobre Data Coparmex. A ver, ahora que nos hablabas un poco del asunto de la seguridad cruzado con el ánimo de invertir, ¿cómo está el tema que decías de las gestiones regulatorias? Porque eso también de alguna forma invita, incita o frena. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten los socios de Coparmex en cuanto a las mejoras regulatorias para que los negocios fluyan de forma más orgánica, digamos, más sencilla, Pepe? Sí, bueno, aquí tenemos un retroceso. 55% de las empresas mencionan que han tenido un problema al realizar algún trámite gubernamental. Esto pues sucede tanto a nivel estatal como municipal y federal. Algo relevante es que cuando les preguntamos cuál es el tipo de problemática que se tiene al realizar estos trámites, el 70% tiene que ver con requisitos excesivos, después sigue la falta de claridad y después información incorrecta. Esto, lo que nos preocupa, Héctor, es que en el caso de una microempresa, es decir, una empresa que tiene de 1 a 10 colaboradores, pues resulta que le tienen que dedicar 96 horas al mes para atender las regulaciones que pone el gobierno. Digamos, cuando vemos las empresas medianas y grandes, ellos tienen las estructuras para poder atender estas requerimientos del gobierno, pero en el caso de la micro y pequeña empresa, esto realmente la está haciendo muy improductivas. Es decir, el que le dediquen una de cada 5 personas tiempo completo para atender los requisitos gubernamentales, los requisitos regulatorios, pues nos parece que no es lo que necesitamos como país. En su momento, Héctor, le planteamos al presidente el que, pues por ejemplo, en Japón en 3 días abres una empresa, en México en 3 meses con suerte conseguiste la cita del SAT y todavía te falta para poder completar el abrir una empresa. Él nos dijo que iba a dar una instrucción para que se facilitaran los trámites, que bajara la carga regulatoria. Pues parece, Héctor, que les dijo lo contrario, porque cada semana aparecen nuevas regulaciones. Bueno, pues ya sabemos que cómo se las ha gastado este gobierno federal en el tema de decir una cosa y hacer completamente lo contrario. Y justo ahí ligo esta otra variable, Pepe, la opinión. ¿Cómo le fue en este Data Coparmex que ahora mismo estás presentando al país? ¿Qué dicen los socios de la Coparmex? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen del gobierno? ¿Cómo se sienten? ¿Es un gobierno que incentiva? ¿Es un gobierno que estimula? ¿Es un gobierno que acompaña? ¿O es un gobierno que ha dejado a la deriva su suerte a los empresarios, sobre todo, como dices, a los MIPYMES, que además sostienen la economía y el empleo del país, Pepe? Sí, bueno, esta variable la aplicamos por estados. En promedio, el 38% de las empresas considera que el gobierno estatal ha cumplido el propósito para el cual fueron electos. Sin embargo, aquí sí vemos contrastes importantes, siendo los estados de Yucatán, Guanajuato, Querétaro y Coahuila los que tienen una aprobación más alta. El caso de Yucatán alcanza el 76%. Por otro lado, los estados con la calificación más baja
son Veracruz, Chiapas, Colima, Nayarit y la Ciudad de México. Okay. Son diferencias importantes porque estamos hablando de Yucatán, 78% de aprobación de su gobierno estatal, mientras que en Veracruz es el 11% de aprobación del gobierno estatal, para un promedio del 38%. Ya. Me diste, en los mejor evaluados, me diste 2 casos del Bajío mexicano, Guanajuato y Querétaro, de lo cual yo hablo mucho sobre este tema y sobre su capacidad de atraer inversiones. Sé que tienes la película nacional, pero ¿cómo viste al Bajío? ¿Algún comentario que nos puedas dar en general, sin ir al detalle de las variables? Ya platicaré y ya buscaré, si me lo permites, también a los presidentes de los estados del Bajío mexicano para ir a detalle, pero ¿cómo sientes al Bajío como región con estos resultados de Data Coparmex, Pepe? Sí, bueno, lo que resalta es que esta región del Bajío, incluimos Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, inclusive Jalisco, sí, Jalisco han sabido y complementarse. Ahí los Zacatecas, porque sí está muy rezagado, pero en los demás estados hay una coordinación en donde la atracción de inversiones la hacen en conjunto, de tal manera que si es en la industria de aviación, va hacia Querétaro, si es automotriz, va a San Luis o a Guanajuato, o Aguascalientes, si es autopartes va a Jalisco. Entonces se han complementado, han sabido sacar las ventajas de cada uno de los estados para tener una oferta conjunta como región. Ese desarrollo regional, Héctor, realmente es muy positivo para el desarrollo del país y bueno, no es raro que hablábamos hace rato que el 51% de las empresas tienen ánimo para invertir, pero cuando lo vemos en Querétaro es el 66%, cuando lo vemos en Guanajuato es el 60%, cuando lo vemos en Jalisco es el 52%, o sea, estamos viendo arriba del promedio estos estados. En el caso de nos faltaba aquí, además de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis y Jalisco. Entonces, estos estados del Bajío tienen un porcentaje mayor en el ánimo para invertir, tienen una evaluación mejor de sus gobiernos estatales. Esto habla de que hay colaboración entre el sector empresarial y los gobiernos. Sobre todo lo vemos en Querétaro, en Guanajuato, en Aguascalientes y en Jalisco, en donde hay una colaboración estrecha entre el sector empresarial y los gobiernos estatales, y esto permite un avance, una continuidad en los programas independientemente de los cambios de gobierno. Entonces, es una región que todavía puede crecer mucho y que hay ante el nearshoring una gran oportunidad que tenemos que aprovechar, que claro, tenemos que hacer la tarea para que haya Estado de Derecho, para que haya seguridad y para que haya energía disponible, sobre todo energía limpia. Oye, José, es el presidente nacional de Coparmex, José Medina Moricasa, hablando de los resultados de este último cuatrimestre de Data Coparmex. A ver, Pepe, tú que te sientas y tus giras de trabajo con tus colegas de los estados se sientan con los gobernadores, con los alcaldes, ¿cómo ha permeado? ¿Hay disposición, hay sensibilidad? ¿En dónde encuentran más apertura? Sé que debe variar en los 32 estados del país, pero porque al final esto es una gran beta. Esta información es una gran posibilidad de entender la realidad, no de sentirse agredidos, porque yo luego escuchaba en estos días unas declaraciones de algunos gobiernos de los estados. Ay, es que la Data Coparmex se hace desde el escritorio y tal. No, a ver, no es para agredir a nadie, es para retratar una realidad, para aportar datos que te permitan pues echarle una vista a tus estrategias y mejorar. ¿Cómo ha permeado la Data Coparmex, Pepe? ¿Y dónde sienten ustedes desde el organismo empresarial que lideras que hay estados más sensibles? Porque eso es importantísimo también, José. Sí, mira, sí ha sido una herramienta que nos ha permitido abrir el diálogo con los gobiernos estatales, no con todos, porque efectivamente hay algunos que dicen esto se hace en un escritorio, y lo cual se confunden. O sea, el hecho de que llegue inversión extranjera a un estado no va en contra de lo que refleja esta encuesta, en donde habla del porcentaje de empresas que tienen ánimo para invertir. Entonces, ambas variables, ambos resultados son verdaderos, es decir, hay menor porcentaje de empresas
que están con ánimo para invertir, pero digamos que las inversiones que llegan son importantes, es decir, son dos variables diferentes que no se contraponen una con otra. Esto en muchos estados, sería sobre todo los estados mejor evaluados, abre el diálogo y la postura de los gobiernos estatales y municipales es, oye, a ver, dime cómo podemos mejorar. Si están al pendiente, cuando publicamos los resultados, inmediatamente los estudian y nos dicen, oye, ¿por qué aquí salimos abajo? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué tenemos que hacer diferente para mejorar? Y esto pues ha permitido que varios estados en esa colaboración, en esa comunicación, pues sí, mejoren esa evaluación. Pero cuando simplemente se cierran y niegan la realidad, porque finalmente es una encuesta que se levanta a las empresas, es lo que les está pasando a las empresas, no por el hecho que digan, no, pues aquí sí hay seguridad, quiere decir que ya la hay. Estos son empresas que han sido víctimas de un delito. Claro. Esta es la evaluación que hacen las empresas de su gobierno estatal, es los costos que tienen las empresas en hacer los trámites. Entonces es información que es valiosa para los estados, y sí encontramos distintas actitudes en distintos estados de cómo se ponen a trabajar para mejorar o cómo simplemente tratan de invalidar la información. Claro. Sí, eso es muy triste, ¿no? Al final eso yo lo veía en estos días y decía qué lamentable. Te están entregando una herramienta muy poderosa que se llama información, muy focalizada en rubros muy específicos para poder mejorar procesos particulares y en lugar de leerla, de revisarla, de analizarla, la desacreditas, ¿no? Es increíble. Pepe, una última idea, tengo ya que seguirme, pero una última idea. A ver, ya comenzaron formalmente el viernes pasado las campañas, José. La Coparmex siempre ha sido un organismo muy activo, muy decidido, muy arrojado, muy protagonista, ¿no? En el buen sentido de la expresión, en temas de política, de debate, de diálogo, de análisis. ¿Cómo ves el arranque? ¿Cómo ves a las candidatas, al candidato? Son apenas algunos días, vamos en el día número 6, pero bueno, ¿cómo ha percibido la Coparmex el arranque de las campañas, Pepe? Sí, mira, es tiempo en que se vale escuchar propuestas y contrapropuestas, en donde justo es la oportunidad para los ciudadanos de contrastar las distintas propuestas. Desde luego que llama la atención el proceso de la campaña electoral a la presidencia de la República, pero hay que recordar que hay 20,000 puestos de elección popular. Sí. Es decir, vamos a elegir gobernadores en 8 estados, un jefe de gobierno en la Ciudad de México, senadores, diputados, además de diputados locales en 30 estados, ayuntamientos en 31 estados, es decir, son 20,000 puestos, entonces es una elección muy importante. Qué bueno que empezaron las campañas, de hecho ya habían empezado de facto, algunas desde hace 2 años, ¿no? Pero sí. Estaremos, como bien dice Coparmex, haciendo observación electoral, no nada más en la jornada electoral, sino en todo el proceso. Actualmente estamos observando al INE, al Tribunal Electoral, a los candidatos y candidatas, a los partidos políticos, a las coaliciones, y desde luego haremos la observación electoral el día de la elección. También elaboramos un acuerdo por un México con desarrollo inclusivo que les presentaremos el próximo 19 de marzo a las candidatas y candidato a la presidencia de la República, pidiéndoles que firmen compromisos para después dar seguimiento. Ese mismo acuerdo por un México con desarrollo inclusivo lo presentaremos en los estados en donde organizaremos un diálogo ciudadano con los candidatos y candidatas a los gobiernos estatales y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También, además, haremos una promoción del voto desde la neutralidad. Es importante aumentar la participación ciudadana, Héctor. Nos hemos puesto una meta de lograr un 70% de participación, convencidos que si lo logramos va a avanzar la democracia, independientemente de quién gane, claro, porque habrá los contrapesos que requiere la democracia. Tienes toda la razón, y lo que nos importa es que haya en este país contrapesos, que haya participación ciudadana y que la democracia entendamos que no es solamente ir a votar, sino que implica la calidad de vida, la estabilidad política, el crecimiento económico, el desarrollo social. Para todo eso sirve la democracia, así que no podemos dejar pasar de lado esta enorme oportunidad. Pepe, pues muchas gracias. Sé que estuviste muy asediado por la prensa nacional en todo el país y que me hayas tomado la llamada como lo hace siempre. Lo valoro muchísimo. Te abrazo con
con afecto. Gracias por esta data Coparmex. A nosotros nos parece muy útil y yo con mucha frecuencia la uso y hablaré con cada uno de los presidentes y presidentes. Acabo de hablar con la presidenta recién electa de Coparmex en Querétaro. Qué lideresa, Beatriz, creo, ¿no? Beatriz, sí, Beatriz, avesada, arrojada, visionaria, inteligente. Bueno, quiero ir a Querétaro a transmitir solamente para tener en la cabina a la presidenta de Coparmex, que me dejó muy buena impresión, Pepe. Sí, estamos muy orgullosos en Coparmex Nacional de nuestra nueva presidenta de Coparmex Querétaro, de Beatriz. Y bueno, y estamos ahí apoyando a cada uno de nuestros presidentes y presidentas en los centros empresariales. Sí, saludé el otro día también a Luis Gerardo Ortuño de Sinfante, coincidí con él en alguna transmisión que tuve allá en San Luis Potosí, y conversé con el presidente de San Luis y con el de Vallarta, el de Coparmex Vallarta converso también con mucha frecuencia. En fin, soy un aliado de Coparmex, soy un fanático del trabajo que hacen con esa responsabilidad y con ese liderazgo que viene desde la oficina de José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex. Gracias, Pepe, te abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Hasta pronto, buenas tardes, noches.